Nombre en este primer día de la semana. Gracias a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes. Y también, estamos ahora en lo que tiene que ver con el sermón de esta tarde, o de este mediodía, así que vamos a estar concentrados en ello. Quiero invitarles, hermanos, a abrir nuevamente sus Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5. Este es el mismo pasaje que usamos en el sermón del domingo pasado. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La semana pasada, hermanos, hablábamos acerca de que la iglesia es el reino de Dios. Y hablamos también, hermanos, de que la Biblia nos enseña que aquellos que somos parte de la iglesia, somos parte de ese reino que el Señor estableció y que estamos reinando con Él. Por lo tanto, estuvimos hablando la semana pasada respecto a cómo una mujer puede ser una hija digna de ese rey, o una mujer puede ser alguien digno del reino de Cristo. Bueno, así que hablamos en favor de las mujeres la ocasión anterior. Así que ahora vamos a voltear los papeles. Ahora vamos a hablar de nosotros como varones. ¿Cómo puede un hombre realmente vivir como es digno del reino de Dios? ¿Cómo podemos vivir nosotros como varones dignamente dentro de ese reino de Dios? Es un gran privilegio y una gran dicha ser parte de ese reino que el Señor estableció. Es una gran dicha el hecho de saber que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, según lo que dice Colosenses 1:13. Sin embargo, hay responsabilidades. Hay cosas que tenemos que cumplir nosotros como varones, hermanos, para poder dignamente vivir dentro de ese reino en el que hemos sido puestos. Lo triste de esta situación es que muchas veces los varones venimos a ser parte de ese reino de Cristo, pero no vivimos dignamente en ese reino. Por eso vamos a hablar ahora de cómo vivir dignamente como varones, cómo vivir dignamente dentro del reino de Dios. Y lo primero que le quiero decir es que todo varón puede vivir dignamente dentro del reino de Dios si ese varón está dispuesto a imitar al Señor Jesucristo. Si está dispuesto a hacerlo, hermano. Ningún varón en la iglesia que no esté dispuesto a imitar, a seguir, a comprometerse con lo que el Señor desea que sea, a imitar al Señor mismo, realmente vivirá como es digno del Señor. Fíjense, hermano, lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1 y verso 11. 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, perdón. 1 Corintios 11:1. Sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo, hermano, simplemente estaba mandando ahí que lo imitaran a él, pero él sabía que al imitarlo a él estaban imitando al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, todo varón que quiere vivir dignamente dentro del reino de Dios debe de tener esta actitud de Pablo. Debe tener la actitud de Pablo en cuanto a estar dispuesto a imitar al Señor Jesús. Si nos preguntáramos ahora, bueno, ¿qué podemos imitar de Pablo? Pues fácilmente pudiéramos decir que lo primero que hay que imitar de Pablo es su disposición a imitar al Señor Jesús. Pablo estaba dispuesto a hacer eso. Hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que hablan acerca de nuestra responsabilidad de imitar al Señor Jesús. Pero quiero que piense primeramente en algo. Muchos varones en la iglesia queremos seguir a Jesús, pero muy pocos realmente deseamos o desean imitar al Señor Jesús. Muchos quieren seguir a Jesús, pero muy pocos quieren imitarlo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar que Jesús mismo mandó que lo imitáramos. Hay algunas cosas específicas que Cristo mandó que debemos imitar de Él.
Por ejemplo, en Juan capítulo 13 y verso 15, Jesús, hermanos, está lavando los pies de sus discípulos, en Juan capítulo 13. Después, hermanos, de que le ha lavado los pies a cada uno de ellos, en el verso 14 y en el verso 15, fíjese lo que Jesús les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora ve el verso 15: porque ejemplo os he dado, dice el Señor, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que lo que Jesús, hermanos, estaba mandando aquí, que debemos imitar, es el servicio. Es el servicio. Así que todo varón que quiera vivir dignamente dentro del reino de Dios, tiene que ser un varón que esté dispuesto a imitar al Señor, por ejemplo, en esto que Él mandó. Imitarlo a Él en cuanto al servicio. Jesús dijo aquí: yo les he dado esto como ejemplo, a pesar de que soy su maestro, a pesar de que soy su Señor, a pesar de que soy Dios, yo les he dado el ejemplo de servicio. ¿Para qué les he dado este ejemplo? Para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Muchos varones, hermanos, no estamos viviendo dignamente dentro del reino de Cristo porque no estamos imitando al Señor en cuanto al servicio. Muchas cosas a veces hay que hacer en la congregación y muy pocos varones realmente están dispuestos a imitar al Señor sirviéndole a los demás. Además, hermanos, Jesús también mandó que lo imitáramos en cuanto al sufrimiento. No lo hizo Él directamente, pero el apóstol Pedro, hermanos, escribió en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 21, que el Señor Jesús nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro estaba hablando ahí del sufrimiento de Cristo. Estaba hablando de cómo cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le atacaban, Él no los atacaba, sino que encomendaba la causa, dice, al que juzga rectamente. Bueno, en ese contexto es en el que Pedro dice, en Primera de Pedro 2:21, que ejemplo el Señor nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Así que, si hay otra cosa en la que el Señor nos ha mandado que le imitemos, es en cuanto al sufrimiento. Fíjense en esto: muchos varones se alejan de la congregación por causa del sufrimiento, porque apenas sus sentimientos fueren heridos por alguien o por algo, e inmediatamente prefieren mejor alejarse de la iglesia. Pero Jesús, hermanos, es nuestro máximo ejemplo. Jesús fue atacado, fue herido, fue despreciado, fue mofado, y sin embargo, hermanos, con gozo subió a la cruz. No dejó de cumplir su propósito en este mundo por el hecho de haber tenido que enfrentar sufrimiento. Hemos estudiado ampliamente esto desde que estamos estudiando Primera de Pedro los miércoles, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero lo que sí le quiero decir es que todo varón que quiera vivir dignamente dentro del reino de Dios debe de estar dispuesto a imitar al Señor también en cuanto al sufrimiento. ¿Sí? El Señor, hermano, nos ha mandado esto porque Él más que nadie sabe que hacer la voluntad de Dios no siempre será sencillo. Habrá dificultades, habrá problemas, habrá situaciones en las que vamos a ser probados en nuestra fe. Sin embargo, hermanos, podemos salir vencedores si nosotros aprendemos a confiar en Él. ¿Sí? Pero ¿cuántos varones, hermanos, en la iglesia no están dispuestos a soportar sufrimiento alguno? ¿Sí? Así que a la primera de cambios se alejan de la iglesia. También el escritor a los Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 3, verso 1 y verso 2, nos da otra cosa en la que el Señor nos dejó ejemplo para que nosotros, hermanos, imitemos lo que Él hizo. Hebreos capítulo 3, verso 1 y verso 2, ahí el escritor sagrado dijo que nosotros, hermanos, debemos de imitar al Señor Jesús en cuanto a su fidelidad. Vea lo que dice Hebreos 3 del 1 al 2, por tanto, hermanos,
participantes del llamamiento celestial. Note esta palabra, considerad, considerad, es decir, vean el ejemplo, considerad ¿a quién? Dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, fíjense en esto, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Quién constituyó a Jesús como apóstol y sumo sacerdote? Dios mismo. ¿Quién constituyó a Moisés como líder de la nación de Israel? Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, tanto Moisés como el Señor fueron fieles a aquel que los constituyó. Por eso dice aquí el escritor a los hebreos, consideren a este. Bueno, el escritor a los hebreos en realidad está diciendo, sigan el ejemplo de Cristo en fidelidad al Señor. Cristo sometió su voluntad al Padre, se sujetó a todo lo que el Padre le mandó. El escritor en Filipenses, el apóstol Pablo, dijo que él se hizo obediente hasta la muerte. Bueno, por lo tanto, hermanos, todo varón que quiere vivir dignamente dentro del reino de Dios debe de ser un varón que esté dispuesto a imitar al Señor Jesús. Imitarlo en cuanto al servicio, imitarlo en cuanto al sufrimiento, imitarlo, hermanos, en cuanto a la fidelidad. ¿Sí? Pablo, hermanos, estuvo dispuesto a imitar a Cristo, hermano. Y es de la misma manera en que nosotros podemos imitar, hermanos, podemos imitar al Señor Jesús hoy para vivir dignamente dentro del reino de Cristo. ¿Es usted alguien que está imitando al Señor Jesús, hermano? Si no está imitando al Señor Jesús, entonces usted y yo no estamos viviendo como es digno de ese reino. Pero déjeme le digo la segunda cosa. Para vivir dignamente como varones dentro del reino de Cristo, no solamente necesitamos imitar al Señor Jesús, también, hermanos, debemos consagrarnos al Señor Jesús. Y esa es una parte difícil. Alguien dijo alguna vez, las personas muchas veces están convertidas, pero no están consagradas. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros como varones. Estamos convertidos, estamos convencidos de que esta es la verdad de Dios. Y estamos convertidos porque un día vinimos y obedecimos el Evangelio. Pero no hemos hecho realmente de Cristo nuestro Rey y Señor. Sabemos que Él es Rey y Señor, pero no nos hemos consagrado a Él como si Él es realmente nuestro Rey y Señor. No hemos consagrado nuestra vida al Señor. En Gálatas capítulo 2 y verso 20, el apóstol Pablo escribió cómo era, hermanos, su vida ahora que estaba en Cristo. Y vamos a darnos cuenta que Pablo está hablando ahí que él había consagrado su vida al Señor. Gálatas capítulo 2 y verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si simplemente, hermanos, consideráramos este pasaje y lo hiciéramos parte de nuestra vida y lo cumpliéramos como Pablo lo cumplió, realmente no necesitaríamos más para decir que realmente estamos viviendo consagrados al Señor. Fíjense en esto, hermanos. En primer lugar, Pablo, para consagrarse al Señor, hizo morir su vida pasada, algo a lo que muchos varones cristianos no han estado dispuestos a hacer. Todavía hay cosas de su vida sin Cristo que seguimos teniendo en nuestra vida. Tal vez es nuestra forma de hablar, tal vez es nuestra forma de pensar, tal vez es nuestra forma de tratar a nuestros hijos, tal es la forma en la que estamos tratando a nuestra esposa. No hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Todavía seguimos teniendo parte de esa vida pasada. Tal vez es la manera como tratamos a otras personas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Tal vez es la manera como nos divertimos todavía, en las mismas diversiones que teníamos cuando no éramos cristianos.
Tal vez todavía, hermanos, estamos involucrados en algunas cosas que no convienen delante de Dios. Nos convertimos al Señor, pero no nos hemos consagrado a Él. Lo primero que Pablo hizo para consagrarse absolutamente al Señor fue hacer morir su vida pasada. Eso es lo que él dice en la primera parte del versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate en eso. Y luego dice, y ya no vivo yo. Por lo tanto, hermanos, Pablo crucificó su vida de pecado con Cristo en el bautismo. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6 y verso 3 y les dijo, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos crucificados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo somos crucificados, hermano. Así que cuando nosotros nos bautizamos, entonces somos crucificados para que muramos, para morir, a fin de que como Cristo se levantó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros seamos nuevas criaturas, andemos en vida nueva, dice el pasaje. Por lo tanto, cuando Pablo se bautizó, él ahí hizo morir su vida pasada, crucificó su vida de pecado, crucificó sus propios deseos. Esto es, hermano, lo mismo que el Señor Jesús enseñó en Lucas 9:23. Vaya por favor a Lucas 9:23 y vea lo que el Señor dijo ahí. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9 y verso 23. Jesús mandó tomar la cruz cada día. La cruz aquí, hermanos, no simboliza sufrimiento. La cruz simboliza muerte. La cruz simboliza muerte. Nadie era crucificado para darle una lección de sufrimiento. Si hay sufrimiento en ella, definitivamente. Pero todos los que eran crucificados era para que murieran. Lo que Jesús estaba diciendo es, si tú, mi hermano, quieres seguirme a mí, tienes que estar dispuesto a morir cada día, a tomar tu cruz cada día. Por eso es que muchos varones, hermanos, no estamos viviendo dignamente dentro del reino de Dios. No nos hemos consagrado al Señor Jesús, muriendo cada día. ¿A qué vamos a morir cada día? Vamos a morir cada día a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, a nuestro propio carácter. Muchos no hemos podido terminar con ese carácter brusco que tenemos y decimos, es que es parte de mi vida, yo así soy. Bueno, así eras cuando no eras cristiano, pero ahora que estás en Cristo, el Señor tiene que transformar tu vida. Tú tienes que transformar tu vida por medio del poder de la palabra de Dios. Pero muchos nos excusamos ahí para no consagrarnos al Señor. Pablo se consagró al Señor, crucificó su vida de pecado con Cristo en el bautismo, tomó su cruz muriendo sus propios deseos. Por eso es que dice en el pasaje que leímos en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, crucificó sus propios deseos. En Filipenses también, capítulo 3 y verso 7, Pablo dijo respecto a esto, y todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Cuando nosotros, hermanos, no nos consagramos al Señor, es porque realmente no hemos aprendido a amar al Señor. ¿Te fijas en eso? Eso es lo que Pablo dijo aquí en Filipenses 3:7. Y todo lo que era para mí ganancia, y Pablo está hablando de todo lo que él era antes de ser cristiano, dice, para mí eso es ahora una pérdida. Es algo que yo ya puse en la columna de las pérdidas. Es algo que yo ya no lo considero valioso.
es algo que ya no tiene significado para mí en mi vida. Ese es el resultado, hermanos, de cuando una persona se consagra al Señor. Si usted sigue tratando a su esposa como la trataba cuando no era cristiano, usted no se ha consagrado al Señor. ¿Sí? Si usted sigue tratando a sus hijos como los trataba cuando no conocía a Dios, usted no se ha consagrado al Señor. Ahora mire el resto del versículo de Gálatas capítulo 2 y verso 20. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Eso significa que ahora Cristo empezó a tomar control de su vida. Un hijo de Dios que vive dignamente en el reino de Cristo es alguien que se ha consagrado al Señor de tal manera que Cristo ha tomado el control de su vida. ¿Sí? Cristo vive en mí. Jesús, hermanos, empezó a vivir en la vida de Pablo, dirigiendo su vida a través de la palabra que le fue revelada. Cristo va a vivir en nosotros cuando nos dejemos guiar por la palabra que Él nos ha enseñado, cuando nos dejemos guiar por las enseñanzas que hay de Él en el Nuevo Testamento. Es entonces que Cristo empezará a tomar control de tu vida. Si tú estás esperando que milagrosamente empieces a sentir algún fuego dentro de ti y en señal de que el Señor te está moviendo a hacer cosas, nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar eso. Lo que debe pasar es que tú te llenas del conocimiento de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Maestro, y entonces empiezas a cambiar tu vida conforme a las enseñanzas del Maestro. Y cuando eso hagas, entonces es Cristo el que está realmente dirigiendo tu vida. Deténgase a pensar un momento en esto, hermano. La semana pasada hablé, y a lo mejor hablé duro en contra de la vestimenta que en ocasiones nuestras hermanas usan. Pues ahora quiero hablar duro, si me lo valen, en contra de los maridos de hermanas que no usan una buena vestimenta. ¿Sí? ¿Dónde está el liderazgo que Dios quiere que tú tengas en tu hogar cuando permites que tu esposa se vista de esa manera? ¿Dónde está el liderazgo que tú tienes como padre en tu hogar cuando permites que tus hijas se vistan de esa manera? Nunca hablará esto de un hombre que está consagrado al Señor. Porque como un hombre que está consagrado al Señor le va a gustar que otras personas miren la desnudez de sus hijas o la desnudez de su esposa. Jamás hablará esto de alguien que realmente está consagrado al Señor. Así que, ¿cómo puede un varón vivir dignamente dentro del reino de Dios? Vivirá dignamente si está dispuesto a imitar al Señor. Vivirá dignamente si es un varón que está consagrado al Señor. La tercera cosa que le quiero decir: todo varón vivirá dignamente dentro del reino de Dios, ¿sí? Si trabaja en la obra del Señor. Si trabaja en la obra del Señor. Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10, fíjese lo que Pablo dijo ahí. 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10. Pablo estaba hablando ahí, hermano, de su trabajo como apóstol. Y mire lo que él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sí? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero mire lo que dice el siguiente verso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no estaba diciendo esto, hermano, para exaltarse a sí mismo y decirle a los demás: mírenme a mí, que yo he hecho mucho por el Señor. Un aspecto fundamental aquí de Pablo es que él dice que esto es producto de la gracia del Señor. Dios es el que le ha dejado ser lo que él ahora es. Dios es el que le ha permitido inclusive trabajar más que los demás apóstoles. Y hay pruebas indudables de ello. Piense, por ejemplo, en el trabajo abundante de Pablo. Un trabajo abundante, hermanos, que fue visto, por ejemplo, a través de los 3 viajes misioneros que realizó. Piense en el viaje que hizo a Roma también. Y en cada uno de ellos jamás veremos a un apóstol Pablo
sin hacer nada. Lo veremos siempre cumpliendo la misión para la cual él fue llamado. Piense en las cartas escritas por inspiración de Pablo. Cuando pensamos, hermanos, en estas cartas escritas de Pablo, que ahora forman parte del Nuevo Testamento, no deberíamos hacer otra cosa más que decirle al Señor: Señor, gracias por Pablo, gracias por él, porque Dios lo usó para que a través de su pluma nosotros pudiéramos tener lo que ahora tenemos como cartas paulinas. Así que su trabajo fue abundante. Por eso él dice: yo he trabajado más que todos ellos. Piense en el trabajo que inclusive el apóstol hizo desde la cárcel. ¿Sí? Cuando le escribió a Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que sufre penalidades por Cristo, pero que la palabra de Dios no está presa. En otras palabras, estaba diciendo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Una prueba de esto es Hechos capítulo 28, usted puede leer todo el capítulo. Cuando Pablo llega a Roma, y aún estando prisionero, muchos venían a él y él les enseñaba. En la carta a los Filipenses les dice que debe saludar a los hermanos de la casa de César. Los de la casa de César, hermanos, se refería a aquellos probablemente soldados o esclavos que estaban al servicio en el palacio del emperador romano. ¿Dónde tuvo Pablo esa oportunidad de enseñarle a ellos? Sino tal vez en el tiempo que estuvo custodiado por soldados, preso en Roma, y, hermanos, estuvo ahí un largo tiempo. ¿Usted cree que no les predicó el evangelio a ellos? Tal vez esa es la fuente que hizo, o el medio que se usó para que el evangelio llegara al palacio del emperador. Pablo habló de trabajos abundantes en 2 Corintios 11:23. Su trabajo, además del apóstol, fue sufrido, fue agobiante, fue estresante, fue un trabajo comprometido 100% con la iglesia. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, especialmente el verso 29. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. En el segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el verso 16 en adelante, Pablo habla de todos sus sufrimientos como apóstol. Y en cada uno de ellos podemos ver su trabajo abundante, su trabajo sufrido, su trabajo agobiante, su trabajo estresante. Pero el verso 29 dice, hermanos: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, esto habla, hermanos, de ese trabajo comprometido que él tenía con la iglesia. Ahora pregúntese por un momento, mi estimado hermano: si alguien se enferma, ¿usted se enferma? ¿A alguien se le hace tropezar y se indigna? Verso 28. ¿En usted se agolpa cada día la preocupación por la iglesia? Bueno, muchos ni siquiera nos interesa la iglesia. Un varón que quiere vivir dignamente dentro del reino de Dios debe ser un varón que está dispuesto a trabajar como Pablo trabajó en la iglesia. Está dispuesto a usar sus talentos en la iglesia. Pablo dijo todo esto, hermanos, en 2 Corintios 11, no con la intención de exaltarse a sí mismo, sino con la intención de que conozcamos lo que cuesta hacer el trabajo digno en el Señor. Así que, hermanos, podemos nosotros imitar el trabajo de Pablo que hizo para el Señor. Trabajemos abundantemente para el Señor. Algunas veces nos causará sufrimiento hacer la obra del Señor. Algunas veces veremos agobiados por la magnitud del trabajo. Algunas veces estaremos estresados y preocupados por el estado de los demás. Sirvamos, hermanos, de manera comprometida al Señor como Pablo lo hizo. Y así estará siendo usted un cristiano digno del reino. Y lo último que le quiero decir: para ser también un varón digno en el reino de Dios, debemos de ser varones que perseveremos hasta el final. En 2 Timoteo capítulo 4 y verso 7, son las palabras de alguien que está al final de su vida. Son las palabras de Pablo que está llegando al final de su vida en este mundo, y miren lo que él expresa respecto a su perseverancia en la obra del Señor. He peleado la buena batalla. Fíjese cómo dice, hermanos, el texto completo de 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Sí?
3 cosas que hablan de la perseverancia del apóstol Pablo. Todo varón que vive dignamente dentro del reino de Cristo debe de ser un varón que esté dispuesto a perseverar hasta el final, un varón que esté dispuesto a pelear la buena batalla, alguien que va a luchar hasta el final de sus días por permanecer en Cristo, alguien que será obediente hasta el final de sus días. ¿Es usted un varón que está siendo obediente ahora y lo será hasta el final de sus días? Si usted ahora no lo es, tenga cuidado, porque si no somos ahora, hermanos, estamos en riesgo de acostumbrarnos a vivir ese tipo de cristianismo cómodo y nunca realmente seremos fieles. Cambiemos, hermanos, peleemos esa buena batalla. Pablo dice también que acabó la carrera, es decir, fue fiel hasta el final de sus días al compromiso que hizo con el Señor de predicar el Evangelio a los gentiles. Nosotros a veces nos comprometemos para hacer algo en la iglesia y ni siquiera podemos ser fieles a ese pequeño compromiso que adquirimos. Pablo acabó la carrera, llegó hasta el final, perseveró a pesar de todos los obstáculos y sufrimientos que podía enfrentar. Y lo último dice, he guardado la fe. Permaneció fiel a la doctrina del Señor y defendió hasta el final la doctrina de Cristo. En conclusión, hermanos, sabemos que Cristo es nuestro máximo ejemplo y modelo que debemos seguir en todos los aspectos de nuestra vida. Así que imitemos al Señor para ser dignos de ese reino. Preguntémonos, hermanos, si somos ahora dignos de estar viviendo dentro del reino de Cristo. Si estamos imitando al Señor, lo seremos, hermano. Si no está imitando al Señor en el sufrimiento, en el servicio, en la fidelidad, necesita hacerlo para que viva dignamente dentro del reino de Cristo. Pero además debe de consagrarse al Señor, como Pablo se consagró. Además debe de trabajar para el Señor, como Pablo trabajó. Y debe de ser fiel al Señor hasta el final, como Pablo lo fue. Porque solamente entonces, y solamente así es como al final de sus días, usted podrá decir, como Pablo dijo, porque el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, me aguarda la corona de la vida. Nadie que no viva como es digno del reino de Cristo realmente recibirá la corona de la vida. Y nadie recibirá la corona de la vida si no vive dignamente dentro del reino de Cristo, si no imita al Señor, si no se consagra a Él, si no trabaja para Él y si no es perseverante hasta el final. Dios les bendiga, hermanos. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno, le invitamos a usted, hermano varón, a que sea alguien que viva dignamente dentro del reino de Dios.